cómo manejar los pleitos en la iglesia, cómo manejar cuando hay diferencias de opinión o cuando hay disensión. Mire, las iglesias están compuestas de personas imperfectas que han puesto su fe en el único que es perfecto. Por supuesto que van a haber diferencias, por supuesto que a veces van a haber pleitos, pero es necesario saber una guía bíblica para cómo manejar las diferencias en la iglesia. ¿Qué tal, hermanos? Hoy continuamos con nuestra serie del libro de los Hechos. Vamos a estar en Hechos capítulo 15 y ahí se dan varios ejemplos de diferencias en la iglesia. Vamos a empezar en el 15:1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora mire el pleito. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Hubo un pleito, una discusión, una contienda no pequeña, porque los creyentes judíos creían que se tenía que creer en Jesús más guardar la ley de Moisés. Y era grave el error porque estaban invalidando el evangelio de Cristo. Ya no era solo por fe en Jesús, sino fe más las obras, fe más la circuncisión. Muchas veces se van a dar diferencias en la iglesia, pero mire, el primer principio es que hay que sentarse y hablarlo. Entre creyentes debe de haber una conversación dirigida por el Espíritu Santo. Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para conversar. Se escuchó a ambas partes. Qué importante es en esa reunión orar, pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y escuchar a ambas partes. Mire cómo escucharon al lado de los judíos, dice el 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, estoy en Hechos 15:5, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí está bien clara la postura del lado de los creyentes judíos. Pero mire en el 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Sin la circuncisión, sin guardar la ley de Moisés, el Espíritu Santo se estaba manifestando. Esa era la postura de Pablo y Bernabé. Así que debemos escuchar a ambas partes. ¿Qué más tenemos que hacer en la iglesia cuando hay disensión, cuando hay pleitos, cuando hay contiendas? Reunirnos, escuchar a ambas partes y luego también escuchar varones piadosos, escuchar el consejo de los pastores y líderes. En este caso intervinieron varios líderes grandes. Por ejemplo, mire Pedro, dice el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y ahí continúa Pedro, usted lo puede leer en casa, dando un discurso que favorecía la postura de Pablo y Bernabé. No solo Pedro se levantó, también se levantó Jacobo, un medio hermano del Señor, considerado un pilar de la iglesia. Mire por favor el versículo 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Aquí vamos a meter otro consejo: cómo manejar las contiendas, las disensiones en la iglesia. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Jacobo comienza a aconsejar con la Biblia en mano. Mira el versículo 16, está citando la Biblia. Dice: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus urnas. Mire el 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Así que Jacobo termina dando su opinión, lo mismo, respaldando la postura de Pablo y Bernabé. Sin embargo, al final no pesó más la opinión de un hombre, sino que le dieron prioridad a lo que dice la palabra de Dios y buscaron llegar a un consenso. Ese es el último consejo que quiero dar hoy. ¿Cómo resolver las contiendas en la iglesia? Busquemos llegar a un consenso. Mire, al final la decisión que tomaron fue enviar a un tal Judas y a un tal Silas con un mensaje especial para los creyentes gentiles. Dice el 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre los varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas y a Silas. Eso está en Hechos 15:22. Mire, le pareció bien a la iglesia, a los ancianos, a los apóstoles. Llegaron a un consenso y les mandaron a los gentiles diciendo: no es necesario eso de la circuncisión o de guardar la ley, pero les aconsejamos apartarse de la inmoralidad,
apartarse de los ídolos. Es decir, había ciertas instrucciones éticas que era conveniente y sabio seguir, pero no era parte del evangelio. El evangelio es Cristo más nada menos nada. Y así la iglesia resolvió esa difícil contienda. Si usted mira al final del capítulo 15, hay otra contienda, esta vez entre Pablo y Bernabé. Mire, es que no nos tiene que sorprender. En la iglesia van a haber contiendas, van a haber diferencias de opinión. No nos desanimemos. En esa ocasión, Pablo y Bernabé no lograron ponerse de acuerdo. Dice que Bernabé quería llevar, estoy en el 15:37, Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero dice el 38 que a Pablo no le parecía bien llevar al que se había apartado de ellos. Ya Juan Marcos en el primer viaje misionero se fue, los abandonó, por decir así. Así que mire, aquí se formaron dos equipos. Como no pudieron resolver sus diferencias, dice el 39, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre. Y Pablo con Silas salió, dice, encomendado con la gracia del Señor y fue a otros lugares, a Siria, a Sicilia, confirmando las iglesias. Se armaron dos equipos misioneros. El segundo viaje misionero se habían ya separado Pablo y Bernabé. Cuando no logramos ponernos de acuerdo en temas secundarios, si se fija, aquí el tema no era doctrinal, no era el evangelio, era un tema secundario. ¿Debe de venir Juan Marcos con nosotros o no? Bueno, si hay diferencias secundarias, podemos al final trabajar por caminos separados. No peleemos con los hermanos, no dividamos la iglesia. Al contrario, aquí se multiplicó. Fueron dos equipos misioneros en vez de uno solo. Dice la palabra de Dios, busca la paz y síguela. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Busquemos, hermano, limar asperezas, estar en paz. Si es necesario avanzar por dos caminos distintos, bueno, con tal de no dividir la iglesia, pero sobre todo busquemos vestirnos del amor de Cristo para poder comprender a la otra parte, para que la iglesia de Cristo siga avanzando a pesar de las diferencias que puedan haber. No le demos lugar al diablo en nuestras congregaciones. Pidámosle al Señor la madurez de escuchar a la otra parte, de buscar el consejo de pastores, de buscar las escrituras, de llegar a un consenso, porque así como el Dios Trino es unido, nosotros, la iglesia, debemos estar unidos.